Que el Señor Jesucristo me le bendiga grande y maravillosamente en esta hermosa mañana de domingo que tenemos la bendición de poder estar en su presencia, alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Y tenemos la bendición de poder alimentar nuestra alma con el alimento espiritual, la santa palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a continuar con el estudio del libro histórico de Samuel. Estamos en el segundo libro de Samuel. Acompáñenme en el capítulo número 6, verso número 1. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Me dice amén, hermano, cuando lo tenga. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6, verso 1. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Gloria al Señor. Mire, primero habíamos leído el domingo pasado referente a David. David, ya proclamado como rey de Israel, se propuso en su corazón como primera misión el tomar el control sobre Jerusalén. ¿Y cuál era la importancia, o cuál es la importancia, porque todavía no, cuál es la importancia de esta ciudad, del por qué tenía ese anhelo David de tomar el control de ella? Que allí en esta ciudad es donde está el monte Moriah. Y el monte Moriah tiene un significado importantísimo dentro de la tradición judía, a la cual maneja que ahí fue donde Dios hizo a Adán y a Eva. Allí en ese lugar, en ese monte, en esa piedra, la cual se le conoce como la piedra angular del mundo. Usted lo puede ver, una fotografía de Israel, de Jerusalén, usted puede ver ese monte, el monte Moriah, el monte donde está el muro de los lamentos, donde actualmente en la planicie de ese monte, de esa roca, hay una mezquita, y donde están los planos para construir lo que es el nuevo templo en Israel. Esa importancia tiene. En ese lugar es donde Dios le dijo a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo Isaac. Y fue ahí, en ese lugar, donde ellos se encaminaron, fueron, y estando ahí prepararon la leña, prepararon el altar,
Y Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Pero cuando Dios vio de que realmente no tenía en su corazón, ¿no?, el reservárselo para sí, sino que se lo iba a sacrificar, dice la palabra del Señor que Abraham tenía en su corazón de que el Señor se lo iba a resucitar. Y por eso no se lo negó, pero el Señor no permitió que le pusiera mano, y entonces el Señor le proveyó de un cordero para lo cual sacrificaran en holocausto ahí en ese lugar. Y así fue probado a Abraham. Y Dios conoció de que Abraham le amaba y fue llamado padre de la fe hasta hoy en día. De ahí la importancia de ese lugar. El lugar donde inicia la vida. El tener ese contacto, David entendía que ahí comenzaba la verdadera vida porque era el lugar de encontrarse con Dios. Amén. Entonces, esa fue la primera misión. La casa, llevar mi casa a la casa de Dios. Vemos nosotros aquí otro anhelo de David, y es que reúne él a los escogidos y se va al lugar donde está el arca del pacto. Y dice, el arca del pacto no tiene que estar aquí. El arca del pacto yo la voy a llevar y la voy a llevar a Jerusalén, donde está mi casa, porque yo no quiero que, ¿verdad?, que el arca de Dios esté en un lugar lejos. Yo quiero tenerla cerquita. ¿Y qué describimos ahí? Que el arca es donde estaban los querubines, donde moraba la presencia de Dios. O sea, tener el arca, hermano, representaba tener la presencia de Dios cerca allí. Cuando las personas iban al templo a ofrecer sacrificio, ellos iban a adorar a Dios. No iban a adorar el arca del pacto. No era un lugar, no era una imagen de adoración o veneración como hoy en día se quiere hablar, ¿verdad?, de algunos, por decirlo así, predicadores católicos que quieren justificar el uso de las imágenes para la adoración y la veneración. El arca del pacto sí era una imagen, era una caja, y sobre la caja estaba el propiciatorio, que era la tapadera, y sobre el propiciatorio estaban fundidos y estaban moldeados dos querubines con sus alas así, uno con sus alas en este lado y el otro, ¿verdad?, con sus alas en el otro lado, de manera que la presencia de Dios moraba entre esos querubines. Pero no era una imagen de adoración, era la presencia de Dios que moraba entre esos querubines. Cuando una persona iba a adorar al templo, iba a adorar al tabernáculo, iba a adorar la presencia de Dios, y no precisamente el arca de Dios. El arca de Dios era donde moraba y descendía la presencia de Dios. Por eso la importancia, hermanos, que tenía el arca. Y ese anhelo lo tenía David y dijo, no, el arca de Dios tiene que estar cerca de mí. La presencia de Dios, yo la quiero cerca de mí. Ese es mi anhelo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el anhelo que usted tiene en su corazón. Pues esa es la enseñanza, hermanos. ¿Sí? De ahí de por qué estamos estudiando nosotros libros históricos con una enseñanza espiritual profunda que toca el corazón, que va directamente al carácter de nosotros. Le mencionaba enseñanzas históricas, pero con un trasfondo espiritual que toca, hermanos, que toca el carácter de cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida espiritual como cristianos? ¿Cómo la estamos nosotros viviendo? David tiene ese anhelo, y en ese anhelo él prepara un carro, un carruaje, una carreta, no se imagine usted un carro moderno, una carreta, pero imagínese la que la mandó a hacer lo mejor. La preparó porque era el arca la que iba a trasladar ahí en ese lugar. Y va a ese lugar, pone el arca sobre la carreta,
va con los bueyes, jalándole y lo van. Y van celebrando, o sea, van con alegría, con júbilo, van ellos cantando y danzando porque llevan la presencia de Dios y la llevan ¿a dónde? A la capital del reino, a Jerusalén. Ahora, vemos nosotros aquí una situación en la cual este varón llamado Usa dice que extiende la mano porque mira de que la carreta se va moviendo, va trastabillando. Los bueyes van tropezando, no hay carreteras pavimentadas como las que conocemos hoy en día, eran caminos. Y el arca se iba a caer y él mete la mano para detenerla. Y obviamente no era algo que estaba permitido y cae muerto, fulminado. Y eso lo preocupó a David. Pero vamos a leer un poquito referente del por qué este varón cayó muerto. Vámonos a Éxodo, capítulo número 25, verso 10. Vamos a leer allí un poquito. No pierda la cita esta, ¿no? Éxodo, capítulo número 25, verso número 10. Dice la palabra del Señor: harás también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 2 codos y medio y su altura de 2 codos y medio. O sea que era cuadrada la caja, y su altura de codo y medio, Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ella. Y las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás el arca en el arca del testimonio que yo te daré. Hasta ahí lo vamos a leer, porque solamente lo que quiero es que usted entienda. El arca Dios ordena que se elabore. Y en cada esquina tenía unas argollas, y en esas argollas lo que metían eran unas varas, ¿verdad? Quedaba una vara por un lado y otra vara por el otro lado. ¿Para qué dice era? ¿Para qué? Para llevar el arca. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer para trasladar el arca? Al ser un instrumento que estaba dentro del tabernáculo, cosa santísima, el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca, tenía que entrar con unas telas especiales, de manera que la cubría completamente, de manera que no se pudiera ver nada del arca. Tenía que tener el sumo cuidado de que estuviera bien cubierto el arca. Lo único que quedaba descubierto nada más eran las varas y obviamente las argollas. Una vez que estaba bien cubierto el arca, entonces entraban 4 levitas, que no eran cualquier levita, ya estaban escogidos quiénes eran los levitas que estaban asignados para trasladar el arca, pertenecían a una familia, estos eran asignados de acuerdo a sus turnos, y el turno que le correspondía entraban estos 4 levitas, y uno agarraba de un lado, otro agarraba del otro lado, el otro agarraba del otro lado y el otro del otro lado. De esa manera se aseguraban, obviamente, al ser personas, se aseguraban de mantener siempre el equilibrio, de manera de que ninguno de los 4 tocaba el arca. Esa era la forma correcta que se tenía que usar para trasladar el arca de un lado a otro. Durante 40 años estuvieron en el desierto, que se estuvieron trasladando de un lado a otro. Allí estuvieron vagando en el desierto, y durante esos 40 años trasladaron el arca, y ninguno de los que trasladó el arca murió. ¿Por qué? Porque esa era la orden que Dios había dado.
Y mientras respetaran la orden que Dios había dado, pues no iba a haber ningún problema. El problema está que aquí en este momento, David, en su emoción de ese anhelo de poder estar en la presencia de Dios, o tener la presencia de Dios cerca de él, se le olvida este detalle y lamentablemente el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas, llamémoslo los escribas, que tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, ninguno se atrevió a decirle: rey, tranquilo, no se nos emocione. Sabemos que usted tiene todas las buenas intenciones de que nos trae este carro, último modelo, ¿verdad? Full extras, mandado a ser especial para trasladar el arca, pero no es la forma en la que Dios ha dado la instrucción de moverla. Así que si lo hacemos de esa manera, nos vamos a meter a líos con Dios. No hubo ninguno que le pudo haber dicho eso. ¿Y qué pasó? Fatal, ¿no? Uno murió, lamentablemente, con buenas intenciones, porque Usa no tenía la intención de decir: aquí es el momento que yo tengo de poder tocar el arca de Dios. No, la intención de él era detenerla, iba a caer. Y él lo único que hizo fue detenerlo, pero no era algo que estaba permitido, hermanos. Mira, a veces uno puede emocionarse, ¿no? Y pensar de que uno puede hacer cosas que no le corresponden, por muy buenas intenciones que uno tenga. Siempre, hermanos, siempre el hacer la voluntad de Dios va a ir por encima de los buenos deseos y buenas intenciones que nosotros podamos tener. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lamentablemente en esta parte de la historia muere una persona con buenas intenciones por hacer algo que no le estaba permitido hacer. Obviamente David, en su anhelo, él se pone triste porque dice: mi anhelo ha llevado a que ha pasado algo terrible, ha muerto una persona y no puedo yo soportar de que porque yo quiera tener cerca la presencia de Dios, la gente esté muriendo. Y entonces lo que hicieron fue que llevaron el arca y la llevaron ante un varón llamado Obed-Edom, Geteo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que estuvo 3 meses ante este varón. Y dice que bendijo Dios la casa de Obed-Edom y a toda su familia. 3 meses. Y si nos vamos un poquito para atrás, el arca de Dios estaba en casa de un varón llamado Abinadab. ¿Cómo llegó el arca de Dios a casa de Abinadab? Nos vamos un poquito atrás a la historia, cuando los filisteos le hicieron guerra a Israel, e Israel, como estaba en pecado, pierden la batalla. Los filisteos secuestran el arca de Dios, se la llevan ellos, la meten al altar que ellos tenían de su Dios. Y viene y el Señor hace que este ídolo aparezca postrado delante del arca. Los filisteos miraron y dijeron: hey, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Levantaron nuevamente su estatua, la ponen nuevamente, y al día siguiente el Señor le corta los brazos y se los pone, ¿verdad?, postrado delante de la presencia del Señor. Y eso no le gustó a los filisteos. Tuvimos la oportunidad de grabar esa enseñanza, creo que sí. El tener la presencia de Dios y no aprovecharla. Los filisteos tuvieron la oportunidad de tener la presencia de Dios y, lejos de convertirse, la rechazaron y la regresaron.
La mandaron en una carreta con bueyes y la mandaron allá. Y esa carreta fue a dar a la casa de Abinadab. Y ahí la tuvieron. Mire, estuvo aproximadamente entre 60 y 70 años esa casa. 20 años desde el momento en que llega hasta el momento en el que ungen por rey a Saúl. Transcurrió un tiempo de 20 años. Y de ahí aproximadamente los 40 años que estuvo reinando Saúl, 60 años aproximadamente, más o menos por ahí, 60 años, hermanos, estuvo la presencia de Dios en casa de Abinadab. Y la Biblia no dice que bendijo la casa de Abinadab, como sí dice que estuvo en casa de un tal Obed-edom, que ni siquiera era israelita, dice que era geteo, era un gentil, pero este varón la tuvo 3 meses, hermano, 3 meses, y en 3 meses dice que Jehová Dios lo bendijo a él y a toda su casa. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que estuvo casi entre 60 y 70 años en casa de un tal Abinadab y no pasó nada? Pero solo estuvo 3 meses en casa de un varón llamado Obed-edom y Jehová Dios lo bendijo. Mire, Obed-edom, la palabra Obed significa trabajar en todo sentido, pero en especial la parte de servir, arar, cultivar, adorar, culto, honrar, ministrar, servir, siervo. Este era un adorador en su nombre, en su esencia. Era un siervo él. ¿Ve? Por eso cuando la presencia de Dios llega a su casa, dice, esta es la oportunidad que yo tengo de adorar y de servir. Aquellos ni cuenta se dieron, tuvieron 60 o 70 años la presencia de Dios en su casa y no pasó nada. Pero este la tuvo 3 meses, porque en esos 3 meses él y toda su familia, ¿sabe qué hicieron? Adoraron a Dios. Aprovecharon el momento, 3 meses, y esos 3 meses para ellos fueron los 3 meses mejores de toda su vida. Era el momento de su vida y ellos lo supieron aprovechar. Era encontrarse con Dios. Hermanos, esas oportunidades son las que se deben de aprovechar. La palabra del Señor dice que el mismo Señor Jesucristo decía, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Cuántos vienen desde la mañana que se levantan y dicen, hoy voy a la congregación? Y donde Dios dice que 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Yo voy a ese lugar donde voy a hacer congregación porque me voy a ir a encontrar con mi Salvador. Voy a irme a encontrar con el dador de la vida, con el que me ha dado la razón de vivir y de existir. Voy a ir y voy a aprovechar el momento para adorar y exaltarle a Él. O simple y sencillamente como Abinadab, tuvo la presencia de Dios y ni cuenta pasó. No pasó nada. O es como Obed-edom, ser un adorador en esencia. Y la presencia de Dios se manifiesta. Y la presencia de Dios empieza a bendecir. Y a veces nosotros nos decimos, ¿por qué será que el Señor no nos bendice? Es que no aprovechamos la presencia del Señor. No la aprovechamos. Tenemos que aprovechar, hermanos. Sí, bien es cierto de que usted puede estar en su casa, se puede postrar, usted puede adorar en su casa, usted puede orar ahí, sí, está bien. Eso también es bíblico que lo puede hacer, pero el aprovechar los momentos en los cuales el Señor dice que Él habita entre las alabanzas de su pueblo, ¿cuántos dicen amén?
Aprovechar entonces esos momentos en los cuales decir, si Dios habita entre las alabanzas de su pueblo, pues entonces en ese momento es donde yo voy a venir y yo me voy a humillar delante del Señor para que de esa manera el Señor bendiga mi vida. A mí me encanta contar un testimonio. Una ocasión estaba en la universidad. Yo tenía un examen para un día miércoles tenía el examen. Lo tenía a las 5 de la tarde. Al día siguiente yo tenía otro examen también, exactamente a las 5. De repente, el día martes, la profesora del examen del jueves dice, el examen lo vamos a pasar para mañana, miércoles. Los que teníamos examen ya el miércoles, nos revolvimos, dijimos, no, que mire, que tenemos examen ahí. Y ella dijo, eso no es problema mío. Yo estoy poniendo el examen en mi hora, ¿verdad? Y si otro viene y les pone examen, ese es el problema de ustedes, ¿no? Yo voy a poner mi examen mañana a las 5. Entonces ya tenía un problema yo. Tenía 2 exámenes al mismo tiempo. ¿Cómo hacía? Tenía que renunciar a uno. O hacía uno o hacía el otro. Tenía que renunciar. Y yo no quería renunciar a ninguno de los dos. Y ese día martes, día de oración, yo venía pero preocupado, súper preocupado. Pero cuando yo vine, dije yo voy a dejar mi preocupación en las manos del Señor, tal cual como dice su palabra, venid a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar, tomad mi yugo y mi carga que es ligera. Y dije, yo no me voy a estorbar a adorar al Señor. Ese día lo recuerdo porque ese día adoré al Señor como ningún otro día. Me di a la tarea de esforzarme, de no pensar en mis preocupaciones, sino simple y sencillamente en enfocarme, en meterme a la presencia del Señor y adorar como ningún otro día lo he hecho. Y lo hice así, quebranté mi corazón y adoré al Señor. Cuando termina el culto de oración, hermanos, yo salgo ya con una idea en mi cabeza. ¿Qué tengo que hacer? Digo, esta señora que me había movido el examen y que me había dado ese dolor de cabeza, también daba clases de 6 a 7. E iba a poner el examen también de 6 a 7. Entonces eso me daba la oportunidad de que yo hiciera el examen que ya tenía, el primero, que yo lo pudiera hacer. Digo, yo sé que yo puedo hacer este examen en 1 hora. Era un examen de 3 horas. Pero dije, yo me voy a esforzar por avanzar lo más que yo pueda en 1 hora para que sí yo pueda poder hacer el examen, después irme al otro lado y permitirme poder hacer el otro examen. Cuando llego yo, hermanos, estoy allí. Para rematar, el profesor llega tarde. Para rematar todavía dice, la pieza es muy chiquita, nos vamos a ir a otro edificio y tener que irnos a otro edificio. Estoy perdiendo tiempo, oro ahí en ese momento. Cuando pone el examen ya son 15 minutos menos, solo tenía 45 minutos para hacer un examen de 3 horas. Y comienzo yo rápidamente a desarrollar el examen, a desarrollar, a tratar de avanzar lo más que podía el ejercicio, que yo ya sabía que era un ejercicio grande, a tratar de desarrollarlo, ¿no? Lo más que pude. Logré terminarlo. Cuando estoy terminando ya, como quien dice, cuadrando el ejercicio, para así estar seguro de que estuviera bien desarrollado. Cuando estoy yo cuadrando eso, dice el profesor, ya que el examen es muy largo, solo lo vamos a hacer hasta tal parte del examen. ¿Por dónde cree que yo estaba? Pues exactamente por la parte donde él estaba diciendo que hasta ahí vamos a terminar el examen. Hasta ahí nomás. Y dije, oh, gloria a Dios, dije. En ese momento yo le entrego el examen a él. Estoy viendo el reloj, son las 6 en punto. Mire,
corriendo a otro edificio para tener que ir a decirle a la maestra y decirle, mire, yo soy de los alumnos, ¿verdad? Que teníamos el examen a las 5, pero como teníamos otro examen también, vengo a ver si me da la oportunidad de hacer el examen a esta hora. Me dice, anda ya, sentate, me dice. Me sentó, me dieron un examen, comencé a desarrollarlo, se me acerca y me dice, ¿qué examen te dieron? No, me dice, decirle que te den el examen de las 5, me dice. Y entonces tuve que ir a cambiar de examen. Era el mismo, ¿verdad? Pero solamente con las preguntas cambiadas, y me da el examen de las 5 de mi hora, el examen que ya había aplicado ella, y pues tuve que desarrollar ese examen, que era el que me correspondía. ¿Sabe qué pasó? Pasé las 2 clases, no perdí ninguna. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, cuando uno se mete a adorar a la presencia de Dios, Dios lo bendice. Y todo lo que pasó ahí, hermano, fue un milagro. Un examen de 3 horas lo hice en 45 minutos. Y no fue que lo hice malo solamente por hacerlo, nada más, y por llenar el papel. No, lo hice y lo hice bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí, bendiciéndome ahí. Cuando yo ya estaba terminando, dijo el maestro, hasta ahí llegamos, no vamos a seguir más. Yo dije, gloria a Dios, entregué el examen y me fui para el otro lado. El milagro de 2 exámenes en una misma hora, le llamo yo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? A veces uno piensa que los milagros solo son cuando uno está enfermo, ¿verdad? Y el Señor lo sana. Y no, el Señor hace todo tipo de milagros, hermano. Todo tipo de milagros hace Dios. Por eso hubo la diferencia entre la casa de Abinadab y la casa de Obed-edom. Abinadab lo tuvo 70 años en su casa y no pasó nada. Usted puede tener la presencia de Dios en su casa muchos años. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? ¿Cuántos? Y la bendición de Dios ha estado en su casa. Preocúpese si no ha estado la bendición en su casa, porque quizás sea como la casa de Abinadab, y sea el tiempo entonces de ser como la casa de Obed-edom, convertirse en un adorador, en esencia, meterse a la presencia de Dios, aprovechar el momento para adorar la presencia del Señor. Verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca, ve aquí, ve. Primero le dan aviso. No era una bendición ficticia decir, no, es que yo me siento, ¿verdad? Como dicen algunos, ¿verdad? En triunfo, bendecido y victoria, algo así dicen la frase ahí, ¿verdad? Han hecho pasto, pero dicen, por lo menos dicen, lo proclaman, ¿verdad? No era una bendición ficticia, era una bendición real. Lo veían los demás la bendición que tenía. Una bendición real, hermanos, la que tenía Obed-edom, de tal manera que todos lo vieron y dijeron, hombre, este hombre está prosperando, y le dieron aviso a David. David entendió, es voluntad de Dios entonces que yo traiga el arca de Dios a la capital, a Jerusalén, donde debe de estar, donde comienza la vida, ahí tiene que estar. Amén. Entonces David fue y dice, y cuando los que llevaban el arca, ahí entonces dijo, no vamos a volver a cometer el mismo error. Lo vamos a hacer tal cual como Dios instruyó, tal cual como Dios lo ordenó, así lo vamos a hacer. Y entonces escogió a los levitas que pertenecían a la familia de los levitas, a los cuales se encargaban de trasladar el arca, y estos 4 eran los que llevaban el arca. Amén.
Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Cuando David ya entendió cómo era el asunto, lo correcto que tenía que hacer, entonces vino júbilo, vino alegría, vino bendición. El pueblo se alegró, se reunieron nuevamente, fueron a casa de Obed-edom, cubrieron el arca, le pusieron las varas, los levitas fueron, y cuando dieron 10 pasos, sacrificaron holocausto y comenzaron a celebrar y a gozarse, e iban danzando desde casa de Obed-edom hasta el lugar donde estaba la tienda que había levantado David. O sea, había levantado nuevamente el tabernáculo para colocar ahí el arca del pacto, y se fueron ellos danzando, y dice que David danzaba con todas sus fuerzas. Y estaba vestido de un efod de lino, estaba vestido con sus vestiduras reales, pero como esas vestiduras le estorbaban, entonces se las tuvo que quitar, se las quitó sus vestiduras reales. No fue que quedó desnudo, solamente se quitó nada más, ¿verdad? Las vestiduras reales, las puso a un lado ahí, y él siguió danzando y celebrando y gozando delante de la presencia del Señor. Hermano, porque mire, cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor, ahí no vale título alguno, hermano. No vale nada de que usted sea doctor, abogado, que usted sea licenciado, que usted sea lo que sea. Ahí no vale. Hágalo a un lado y gócese y métase en la presencia del Señor. Ahí usted es un hijo del Rey. Todo aquello que sea su orgullo, hágalo a un lado. Ahí no sirve. Ay, es que yo soy, ¿verdad?, de la familia tal, ¿verdad? Y es que yo me siento muy orgulloso, ¿verdad?, de mi apellido, porque mi apellido, ¿verdad?, me da grandeza a mí, ¿verdad? Hay quienes son así. Ahí, delante de la presencia del Señor, eso es basura, es vanidad, hermanos. Háganlo a un lado, eso no sirve delante de la presencia del Señor. Simple y sencillamente somos siervos que honramos y glorificamos la presencia de nuestro Dios, y ahí debemos de meternos nosotros a gozarnos delante del Rey. Ahí el rey David dijo: yo no soy rey aquí yo soy un adorador, y me meto a adorar a la presencia del Señor. Hubo bendición ese día, hermanos. La presencia de Dios iba ahí. Era tiempo de regocijo, todo el pueblo se regocijó.
todo el pueblo se metió a la presencia del Señor y dice que bendijo al pueblo. Había momento de alegría ahí, estaba la presencia del Señor. Pues entonces había que bendecir al pueblo y el rey David bendijo al pueblo. Mical no le gustó esto, ¿no? Lamentablemente, menospreció a David. Me gusta esta parte cómo David se expresa. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa para constituirme. ¿Cómo dice ahí, hermano? ¿Por qué? Por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Es que cuando él menciona el nombre de Dios, él no es rey. ¿Ve? Cuando él menciona el nombre de Dios, hermanos, él no es rey. Él es menos, por eso él dice, para constituirme príncipe. Soy menos que el rey. El rey es Dios. ¿Ve? Mantener la humildad es importante, hermanos. Mantenerla es importante. ¿Ve? Hacer a un lado todo aquello que pueda representar orgullo en nosotros, hermanos. Delante de la presencia de Dios. Tenemos que llevarlo a lo mínimo. Hacerlo a un lado. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Mire que ese menosprecio llevó a que Mical nunca tuviera hijos. Esta, mire, en vez de aprovechar también la hermosa presencia del Señor y que el Señor la bendijera teniendo muchos hijos, más bien, ¿verdad?, le secó el vientre, nunca tuvo hijos. Nunca. Por menospreciar la presencia de Dios. Es que no estaba menospreciando a David, estaba menospreciando a Dios. Porque el mismo David decía, es que delante de Dios es que lo he hecho. Delante de Dios. Lo que has menospreciado no es, ¿verdad?, a mí, sino a la misma presencia de Dios. El aprovechar la presencia de Dios, hermano, representa bendición. El no aprovecharla, el menospreciarla, representa más bien maldición. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es que mire, delante de la presencia del Señor nos tenemos que despojar, hermanos, de todo aquello que nos asedia, de todo aquello que nos estorba, nos lo debemos de quitar, para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en la presencia del Señor. Hay gente que dice, ay, es que verdad me siento tan sucio que no voy a ir a la iglesia. Es que más bien cuando uno se siente sucio, hermanos, es cuando más urge ir a la iglesia, para que el Señor lo toque, para que el Señor lo quebrante y para que usted se humille delante del Señor y de esa manera el Señor le limpie el corazón. Es que la iglesia no es para, ¿verdad?, gente limpia. La iglesia más bien es para gente sucia. La iglesia más bien es para eso, para encontrarnos con el Señor y de esa manera nosotros, ¿verdad?, purificarnos en la presencia del Señor. Que así tiene que ser, hermanos. Mire, cuando uno lee en la ley, cuando habla acerca de los pecados morales, ¿verdad?, dice que cuando una persona cometía un pecado moral, lo que tenía que hacer es ir, bañarse, y durante todo ese día se mantenía con su, por decir así, con la suciedad espiritual. Ya al día siguiente, ya podía servir tranquilamente. O sea, eso era lo que la Biblia habla, ¿no?, referente a la ley, de cómo se trataban los pecados morales. A ver, un varón había tenido sueños, ¿verdad?, impuros durante la noche y amanecía con su fluido, ¿verdad?, expuesto, ¿verdad?, afuera. Tenía entonces que bañarse. Se bañaba y andaba impuro durante todo ese día. Al día siguiente ya aparecía, ¿verdad?, ya andaba limpio. O sea, no es que andaba cargando, ¿verdad?, con el pecado toda una semana, todo un mes, o todo el tiempo que él quería. Simplemente lo que tenía que hacer es bañarse, ¿verdad?, y la impureza le duraba un día. A veces nosotros queremos andar cargando los pecados y andarlos cargando toda una semana, un montón de tiempo ahí. Cuando uno peca, inmediatamente uno tiene que pedirle perdón a Dios, porque estar esperando ahí, ¿verdad?, que después me arrepiento. No, hombre, inmediatamente uno tiene que arrepentirse. Entonces, ¿cómo es eso de que, ay, que no voy a la iglesia, ¿verdad?, porque me siento sucio? ¿Qué va a hacer, hombre? Pues venga a purificarse aquí a la iglesia. Impedimento para venir a la iglesia no hay excusa para venir y encontrarse con la presencia del Señor. Mire, otros anhelaban estar en la presencia del Señor. Anhelaban entrar al lugar santísimo cuando no les era permitido hacerlo. Hoy en día que tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo, lo menospreciamos nosotros. Venimos rogados a la iglesia y cuando venimos a la iglesia, ¿verdad?, el hermano tiene que decirnos, levanten la mano, para que levanten la mano, y la levantamos. Ni siquiera la levantamos, la medio levantamos. Todos rogados nosotros ahí cantándole al Señor. Cantándole hasta de mala gana, hombre. Debe ser algo que nazca, que sea un Obed-Edom en nosotros, hermanos, que salga de nosotros, de lo más, del ADN de nosotros, salga esa adoración ahí, pura y sincera delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y créame, va a ver usted cómo el Señor le va a bendecir. Y despojarnos de todo aquello, hermanos, que nos asedia. Mateo capítulo número 6. Verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía
ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, estará también ahí vuestro corazón. ¿Dónde está su corazón, hermano? Su corazón está ahí anhelando la presencia del Señor. Mire David, lo que hemos leído nosotros en 2 domingos, lo que hemos aprendido. Primero, tomar control del lugar donde estaba la presencia, donde está la piedra angular del mundo. Y la piedra angular del mundo representa ¿a quién? A nuestro Salvador Jesucristo. Él es la piedra angular del mundo. Tomar control de ese lugar. ¿Para qué? Para ahí estar seguro, donde inicia la vida, donde estaba él seguro de que iniciaba su vida, su verdadera vida era allí. Y después de eso decir, no solamente me conformo con tomar el control de ahí, de establecer mi casa en la presencia del Señor, sino que de donde se manifiesta la presencia de Dios, la tenga cerca, porque yo no quiero estar yendo todos los días allá, porque cerca de mí yo todos los días voy a poder estar delante de la presencia del Señor. Y sabe que cuando David construyó su casa, la construyó teniendo las ventanas de su habitación hacia donde estaba el tabernáculo de reunión. El mismo anhelo que tenía aquel siervo llamado Josué, que dormía en las puertas del tabernáculo de reunión. Ahí se dormía él. Mientras todos se iban a su tienda, él se quedaba a las puertas del tabernáculo, anhelando estar cerca del Dios Todopoderoso. Así también el rey David decía, la presencia de Dios yo la quiero tener cerca, porque ese es el anhelo de mi corazón. Por eso la Biblia expresa a David como el adorador en excelencia, hermanos. Porque así se daba a conocer, porque así lo conocían, porque decían de David, este es un adorador prudente de palabras, un hombre, ¿verdad?, de la presencia del Señor, tanto así que cuando tocaba hasta los demonios huían. Un adorador, un hombre que anhela y desea la presencia del Señor. Y eso es lo que debemos nosotros aprender, hermanos, porque eso asegura que nosotros podamos ser bendecidos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ríndale fuertes palmas al Rey. El Espíritu y la iglesia dicen ven, y nosotros decimos amén. Ven pronto, Señor Jesús. Ríndale fuertes palmas al Señor. Aleluya. Gloria al Señor, póngase en pie, vamos.